Gracias por acompañarnos, estamos súper contentos, estamos cerrando la temporada número 1 después de 4 episodios, estamos emocionadísimos porque se acaba el año, pero no quiere decir que se acaba y quién es, porque estamos con un invitado de lujo, uno o una, ya vamos a ver de qué se trata, pero bueno, súper contentos, realmente gracias para aquellas personas que estuvieron pendientes de los episodios anteriores, gracias a José Luis Explorer, gracias al Borrego Sarabia, gracias a Darío Mayen y por supuesto también gracias a Diana Platero que nos están apoyando, nos apoyaron y están creyendo en este proyecto que se llama ¿Y quién es? Esta vez estamos ya con el episodio número 5, estamos emocionadísimos, como les digo, tenemos una invitada de lujo que ya van a ver ustedes en un momento de quién se trata. Ok, señores y señores, estamos súper contentos y emocionados. Estamos acá desde los estudios de Nazca TV. Estamos emocionados porque estamos cerrando temporada. Este es el episodio número 5. Después de 4 episodios que han sido súper emocionantes. Gracias a los invitados que han abierto el corazón. Estamos felices porque terminamos el año. Un proyecto que venía de hace mucho tiempo, se venía cocinando y gracias a Dios pues hay gente que nos ha apoyado, hay gente que cree en nosotros y gente que realmente pues sin ellos no sería posible hacer ¿Y quién es? Y por supuesto, para no hablar mucho más, queremos presentarles a nuestra invitada número 5 sería prácticamente, ¿verdad? 5, productor, ¿qué dices? Número 5 y estamos pues cerrando temporada. No sé, yo estoy súper nervioso de estar aquí, realmente, créanme que estoy nervioso, estoy a punto de que me pongan 0 o me saque un 10, no sé, realmente, vamos a ver qué tal. Yo estoy enfrente de la CEO de su propia vida. Eso, solamente con esa frase enorme, ustedes se van a dar cuenta del lujo de invitado que tenemos, o de invitada, perdón. No puedo decir, ¿y quién es? O no puedo decir, ¿y esta quién es? Porque me vuela en la cabeza, pues realmente, o no, creo que no. Si yo digo, ¿y esta quién es? Sí, vea. Sí. Entonces vamos a hacer sutilmente, ¿y ella quién es? Démosle por favor la bienvenida, ¿y ella quién es? Carla Rivas. Muchas gracias, Oliver. Gracias por esa introducción. Póngale 0. No, para nada. Estoy súper emocionada también de estar acá, de verdad, muy agradecida por haber sido invitada a este espacio y por cerrar así esta temporada de Y ella. Y ella, por supuesto. Muchas gracias, de verdad. Pues mire, primero, realmente nosotros, lo que hace diferente quizá un poco ahí quién es realmente, y ella quién es en este caso, es el hecho que nosotros queremos contar historias. Nosotros queremos ser como que hacer algo diferente, que la gente sepa, la gente conozca un poquito más de aquellos rostros, que no, en este caso no es nada rostros ocultos, ni gente que no conoce, simple y sencillamente es un ámbito que a lo mejor algunos de las personas que lo están viendo tal vez no están como familiarizados, ¿verdad? Pero es más que famosa y justamente vamos a hablar de eso. Yo quiero comentarle, Carla Rivas es una persona, madre de familia, empresaria, catedrática, en fin, tiene cantidad de cosas que son grandes, pues realmente, pues por supuesto que le hacen grandes y que también no ha sido tan fácil tampoco, me imagino yo. Pero yo en este momento me gustaría, bueno, para comentarle antes que todo, pues Carlita realmente en este momento ella es como la directora de comunicaciones y asuntos corporativos de Aplaudo El Salvador. Así que gracias, le digo, gracias por dedicarnos un poquito de tiempo. Pero Carlita, nosotros ahorita no queremos hablar de Carla Rivas, sino que queremos hablar de Carlita Rivas. Okay. ¿Cómo o por qué? Porque realmente nosotros queremos saber quién es Carlita Rivas, casi que de la pancita, casi del nacimiento. ¿Qué hacía Carla pequeña? ¿A dónde más o menos estuvo estudiando? ¿Por qué? Porque queremos más o menos ver de cuál ha sido como la trayectoria chiquita. No tanto lo empresarial, porque lo empresarial lo pueden buscar en internet y lo encontramos, ¿verdad? Pero saber quién es Carlita Rivas. Así que podemos comenzar por ahí. Bueno. Pónganse cómodos. Sentémonos. Pónganse cómodos porque me gusta un montón hablar y me van cortando con el tiempo. No, aquí tenemos toda la noche, Carla. Vaya, bueno. Así tipo nivel Titanic, ¿verdad? La viejita ahí contándoles toda la historia. No, bueno. La verdad es que yo nací, yo digo, en tiempos de guerra.
en 1900, no voy a decir. 1900 ayer. Pero sí, en épocas de la guerra y gracias a Dios pues no tuve que vivir ese periodo de cerca, porque mis papás después del terremoto del 86 vivíamos en Abello San Juan. En los planes. En los planes, y se mudaron a una zona bastante alejada allá por lo que ahora es Metrocentro Lourdes. Ok. Entonces, pero antes aquello era rural. En las Moritas. Más adelante, por Zapotitan. Pero todo eso era rural, ¿verdad? Okay. Yo me acuerdo de viajar desde mis 5 años hasta que me casé, toda esa calle de los Chorros, todos los días, y he visto cómo ha ido evolucionando, cómo creció la misma Más calle. Trabazón todavía. Sí, pero antes no era tan así, ni luz, nada, ¿verdad? Entonces, pues mi mamá era consejera de belleza, ella vendía productos de cosméticos en Agelsa en aquel momento, en Simán Centro. Mi papá pues era corredor de seguros, pero después yo ya tenía 9, 10 años por ahí cuando se graduó como abogado, y entonces ya empezó a trabajar en esa área también. Tengo una hermana también de parte de mamá y papá, que nos llevamos 1 año y medio. Y les estoy haciendo cuenta ahorita. Ajá. 86, terremoto, la guerra. Al final del programa dijimos, ¿verdad? Entonces, creo que hubo un gran cambio en mi vida porque crecí en la ruralidad. O sea, yo crecí en un espacio abierto. Mis papás fueron construyendo la casa por pedazos. Entonces primero solo teníamos la habitación el cuarto, pues donde dormíamos los 4. Eso era todo, un baño y la cocina. Después fueron expandiendo la casa, hicieron un pasillo, otro cuarto y así, hasta que fueron construyendo la casa. Pero mientras tanto, esto era un terreno grande. Como de 50 manzanas, pues, la pequeña. Un terreno, pero con muchos árboles frutales, la calle de tierra para llegar, el acceso, ¿verdad? Como no había muro, obviamente, ni puertas teníamos al inicio en la casa. Entonces, tenía un grupo de vecinos, a la par de mi casa tenía 3 varones, como de mi edad, 2 casas más abajo otro varón, y llegaba un primo de una amiga también vecina, que también era como de la misma edad, éramos como una pandillita ahí, y mi hermana y yo éramos las únicas niñas, entonces yo era como bien, me gustaba un montón como esos juegos de espadachines, subirnos a los árboles, venirnos con todas las ramas, hacer competencias de bici. ¿Tenía el río cerca? No, ok. No, pero sí estuvo, la infancia estuvo súper interesante porque veníamos corriendo, nosotros viajábamos después del colegio, nos traía un bus escolar, no era un microbús, era un bus, y nos llevaba, después de ir a dejar a otros, en calles de polvo también, nos llevaba, y a veces le dejábamos el bolsón a la señora que nos cuidaba y empezábamos a correr toda esa calle a ver quién ganaba, o con todos los bolsones, y lo tirábamos, y después lo primero que hacíamos era ir a ver si encontrábamos nances, porque teníamos un árbol de nances, y teníamos guayabas, y limones, cocos, naranjos, de todo. Entonces fue una infancia bien bonita de juegos en exteriores, con este grupo de amiguitos, que era como que vivíamos en un mundo aparte, diferente. Sí, ¿no? Definitivamente lo que me estás contando, pues, o sea, es completamente aparte que las urbanizaciones, pues, realmente, ¿verdad? Entonces ahí, y nos metíamos a los terrenos baldíos. O sea, ahora pienso, digo, nos podrían haber de verdad picado las culebras, de todo, porque eran terrenos súper baldíos y sin ningún cuidado, y nos metíamos ahí en jeans. Yo no andaba en tenis, yo andaba en jeans de plástico, así, de eso. Y ahí andábamos en la bici. Y bicis que ni siquiera a veces eran de nosotros, sino que de mi papá, grandotas, de unas grandes ruedas delgaditas, y ahí.
Era súper bonito. Me subía a la bici y a veces me iba toda la calle sin manos, solo Qué con el pie. chido. Va, Sí, es que a mí eso me encanta, perdón que interrumpa, pero eso me encanta porque inclusive ahorita que me lo está contando me estoy imaginando, se me está haciendo en la mente sí. lo de la bici porque hay algunas cosas que también yo más o menos lo viví así, ¿verdad? Porque antes no estaba el tema No, del teléfono. bueno, de hecho, hace poco estábamos hablando con uno de mis hijos porque pues a él le gustan un montón los videojuegos y es otra etapa. Sí. Ahora él hace también videos y cosas, pero yo le contaba que yo tuve, bueno, había un Nintendo NES que lo tenía una de nuestras vecinas mayores. Tenía piso, porque en esa época no era cualquiera. Ajá. Y todos los demás nos poníamos alrededor, éramos casi 10, alrededor de la tele, ese juego de video y nos compartíamos los controles, ¿verdad? Entonces, después ya tuvo la familia de mis vecinos y los otros. Fue ampliando la red de juegos. Y yo no tuve un NES, sino que mi mamá me compró uno, pero era diferente. Y yo decía que era como chinito, ¿verdad? O sea, que era el NES. La imitación. Exacto. Pero hace poco me dijo mi hijo que ese era el original, porque era la versión japonesa, no sé de dónde, la verdad. Que tenía la pistolita. Ajá, el de los patos. Ajá. Y entonces, bueno, yo no lo sabía hasta la semana pasada. Okay. Pero sí, fue como eso, era bien poco lo que jugábamos videojuegos, ¿verdad? Era más el afuera. Y cabal, realmente créanme que inclusive lo que estamos hablando de los niños, igual yo con mis hijos, ellos juegan y todo, pero de repente tú con el teléfono, eso creo que tocaron a hacerlo mucho, ¿no? Pero bueno. Son otros tiempos. ¿Y se puede saber dónde estudió en esa época? Sí, yo estudié, bueno, toda mi vida escolar, desde los 5 años hasta que me gradué en el Colegio Fátima. ¿El Fátima? En Santa Tecla. Ajá. Soy tecleña. Soy tecleña. Mi mamá tenía un negocio. Después de trabajar en esto que les decía de los cosméticos, ella emprendió. Entonces abrió primero, era una tiendita como de lácteos y después ya se hizo un mini súper en una esquina, ahí en Alto de Santa Mónica. Y yo en algunas, columnas y escritos que hago, yo me autodenomino la niña de la tienda. Qué chido. Porque estuve ahí por un montón de años y le ayudaba a mi mamá a vender y fines de semana y de todo, hasta que me casé. Y vamos a llegar a eso, oiga lo que decía en las columnas y vamos a explicarles por qué dice eso. Más adelantito. Entonces, tecleña, porque mi mamá tenía el negocio ahí. Y yo después del colegio me iba a veces caminando desde el Fátima hasta Alto de Santa Mónica. Como unas 8 cuadras más o menos. Sí, algo así. Para ir a la tienda. ¿Y todavía lo tienen? ¿Todavía está el negocio? Está el negocio, pero ella lo vendió. Okay. Ya no es de ella. Ok. Ya se jubiló. Ya solo vive la renta. Sí, exacto, ya es retirada. Okay. Pues mira, pues a mí un pajarito me dijo que usted tuvo chiquidui. Chiquidui. Ajá. En la hora de los niños. La hora del niño, la hora del niño. Sí. Yo creo que ni existían los chiquiduis todavía. No, tuvo que haber tenido por esa época. Bueno, no me dieron. Sí, pero sí, estuve en la hora del niño. ¿A qué edad? En Canal 10. A los 14. O sea que más o menos fue con esa época que estamos hablando. Sí, no, fue como por esta época. Mi mamá emprendió cuando yo tenía 10. Ajá. Y fue bien interesante cómo llegué ahí, porque yo creo que todo pasa por algo. Sí, por supuesto. Y yo desde chiquita, digamos que siempre he traído la comunicación en las venas. Entonces, pero en el colegio no eran los que se sentaban atrás, pero no, adelante, mejor dicho. Adelante, quizás sí. Me gustaba, me elegían como maestra de ceremonias para decir poemas en el colegio desde pequeña. Y se dio una situación en la que nuestro colegio por primera vez iba a participar en el certamen de la Semana de la Juventud en el Santa Cecilia. Los chalecos. Siempre en Santa Tecla. Ajá. Entonces, una maestra, la señora del Prado, que en paz descanse, ella me invitó y me dice, vaya, mira, necesito que te aprendas este poema, vas a ir a representar al colegio. Y yo creo que era en un mes o menos.
Y el poema era de un montón de páginas y dicho duraba como 15 minutos. Y era un lenguaje no tan normal porque lo había escrito un padre que se llama Alejandro Galeano, que él escribía a Aniceto. Entonces era como en ese lenguaje de Aniceto. Pues empecé, me lo aprendí con ayuda de mi mamá. Voy a decir que con ayuda de mi mamá porque antes me preguntaban, ¿y quién ayudó? Yo sola. Igual que mi hija ahora, ¿verdad? Yo solita me lo aprendí. Bueno, pero sí, fue con ayuda de mi mamá y de mis amigas. Eso quiere decir que mamá reclamó muchas veces. Ya es repetitivo. Y fui a ese certamen, llevaba mi barra, que eran mis compañeras del colegio, de grado. Pero imagínense, yo era una niña de 13, 14 años. Y además muy subdesarrollada para ese momento. Y bueno, hay fotos de cuando yo estaba en la primera fila esperando que me tocara. Me subo a ese escenario, veo ese mar de jóvenes, varones, casi todos en el chaleco, en el auditorio. Ah, el auditorio, ajá. Y de repente me subo y cuando estaba presentando el poema se me olvida el nombre del autor y me quedé en blanco. Pánico escénico. Se me olvidó. Y me quedé y yo solo recuerdo que le hice con el micrófono al pedestal, en el silencio, le hice como... Entonces, sí me acuerdo que lo hice y de repente regresó el recuerdo y pude seguir. Quedé en segundo lugar. Ok, por el... No digo primero. Sí, no, es que el del primer lugar, conozco a la persona que lo ganó y es que ella llegaba hasta vestida a dar el poema, pero lo hacía muy bien. Bueno, al final gané el segundo lugar y en ese auditorio estaba un buscatalentos de Canal 10. De la época. Ajá. Que me invita a ir a decir el poema a la hora del niño. Entonces fui a decir el poema a la hora del niño. No fui como del equipo de presentadores del programa, pero luego hice un curso de animación infantil ahí en el canal y luego abren el espacio para, bueno, canté un par de canciones también ahí. Mario, me prestaba el poner karaoke aquí en la pantalla, por favor. Amo el karaoke, pero bueno. Y luego resulta que después de esto abren el espacio para un programa que se llamaba Juventud en Línea. Así me fue. Bueno, pero antes de eso yo sí entré a Sin Fronteras, que era un programa, también eran como un poquito más grandes las niñas que estaban ahí, pero empecé a hacer como reportajes. Eso era como noticioso, no siempre tenía que ver infantil. No, era noticioso, ya íbamos que al zoológico, a la playa, al Saburo Irao, a diferentes lugares, al teleférico. Y íbamos y hacíamos pequeñas cápsulas informativas desde ahí, hacíamos la entrada y la salida. Y luego está el reportaje en medio. Ahí sí estuve un par de años y luego abrieron el espacio para Juventud en Línea. Y yo fui del primer grupo de 4 jóvenes que creamos el programa. Y ahí sí estuve, digamos, si hacemos cuentas, desde los 14 años hasta los 22 en el Canal 10. ¿En serio? Chica, ¿hagan cuentas? Sí. Entonces, bueno, fue realmente una experiencia súper bonita porque para mí es como si yo no hubiera podido seguir en ese escenario, probablemente no hubiera tomado la carrera de comunicaciones. Yo seguí haciendo comunicaciones, bueno, seguí presentando este poema en otros concursos, en el Don Bosco. O sea que la niña de la tienda pasó a la niña del poema. Sí, de los primeros kaites, porque así se llamaba el poema, mis primeros kaites. Ah, sí. Muy bonito, todavía me lo puedo. Eso iba a decir, por favor, a que se destropa. Esta es su cámara. Bye. Había un dicho algo raro que repetía mi abuelo. Aquel que nace pachucho, del cielo le caen los huesos. Yo me reía y le decía, eso sí que no lo entiendo. Ve, me decía, pasmado, ese es un dicho para viejos. ¿Primer lugar? Yo sí veo en primer lugar ahí. No, es que es bien emotivo. O sea, ese es como el principio, pero ya termina como diciendo algo como las ventanas de los cielos se me abren todos los días, porque Dios es muy bueno. Él nos dice en Malaquías que nosotros lo probemos. A yo me tocó cipote,
probar que aquello es puro cierto. Aquellos primeros kites no se van de mi recuerdo. Es porque en la trama el niño no tenía dinero, sus papás no tenían dinero para comprarle los kites. Y él iba a ir a la escuela y estaba súper feliz, pero no tenía kites. Entonces toda la historia es cuando se los compran, van al mercado, los estrenan, se los ven los amigos, pero va a la iglesia y están hablando de donar y de compartir. Entonces él los pone en la bandeja de la ofrenda y cuando sale piensa que su papá lo va a regañar. Pero al contrario, el papá le dice que le ha dado una gran lección porque ha dado lo que más quería. Y ahora dice, no, porque al inicio dice que la mamá quería que fuera, no, él quería ser o payaso o guardia por el uniforme, y que según él iban a ganar bastante. Entonces al final del poema dice, yo no fui ni guardia, ni payaso, ni cartero, pero ahora tengo. Habla sobre las ventanas de los cielos, que el Señor le regresa al dador alegre. Entonces es bien bonito el poema. Y al final, bueno, lo fui a presentar al Betania, al Belén, al Don Bosco, al Santa Inés, a todos lados. Y gracias a Dios, pues siempre me iba súper bien y quedaba en algún lugar. La verdad que, o sea, escuchándolo está súper bonito, pues cabal de despojarse de toda la luz viene y me imagino que por ahí va el transporte. Sí. Eso es bonito realmente. Sí. Y más en la voz de Carmen. Pero dura 15 minutos, algún día se los puedo decir, pero... No, si aquí tenemos toda la noche, ¿verdad, Mario? Te pedimos conmigo. Sí, entonces así fue como yo llegué al canal. Y después de esto, yo me quedé con eso también de seguir explorando el tema de la comunicación. Me metí a estudiar comunicaciones y al grupo de teatro. Y estuve en el grupo de teatro. Fuimos a actuar a diferentes lugares en el interior del país. Estuvimos aquí en el MUNA, en David J. Guzmán, en el Patronato Pro Patrimonio Cultural. Fuimos a Colombia a actuar en el Festival de Teatro Alternativo. La última actuación fue en el POMA, en la obra El Último Bolero. Y créanme, voy a regresar. Eso. Porque quiero seguir actuando, es algo que me encanta. No, súper bien. Algo que estábamos hablando, bueno, solo antes de que se me olvide la idea, de la época esa de los amiguitos de los Urdes. Ahí, o sea, ¿se mantienen en comunicación con alguno de ellos? ¿Todavía se ven? ¿De repente se han encontrado en el camino, en la vida? ¿O ya no tienen contacto? No, cómo no. Bueno, todos estamos conectados en redes sociales. Sí, por supuesto, más fácil. Entonces ahí nos seguimos, en los cumpleaños nos felicitamos. Ok. Sí, seguimos todavía. ¿Todavía se acuerdan cuando andaban, se caían de los palos? Sí, cuando le pasaban encima en la bici, no, es que era terrible. Una pregunta, tomando un poco el tema del Canal 10 o de la hora del niño, así la hora del niño, esa época, ¿cuál fue como que la mejor época realmente de esa temporada, digamos, de alguna manera? ¿Qué fue lo mejor, digamos, de estar ahí? Bueno, a mí me gustó un montón toda la experiencia que tomé mientras estaba en Sin Fronteras, porque era la primera vez que yo tenía contacto con las cámaras. Entonces, ahí un saludo a don Vladimir Fernández, que él era el productor del programa. Y nos enseñaba... el niño No estaba tan relacionado, no sé si al después, pero Sin Fronteras sí era él. Y nos enseñó nos llevaba a otras muchachas más, digamos, mayores, para que nos enseñaran a andar en tacones. No podía. Ya las viejitas. Sí, ¿no? Y ellas compartían, ¿verdad?, su conocimiento, y nos poníamos a practicar, porque sí, caminábamos, bajar gradas con tacones y leyendo, no el prompter. Eso era cierto. Nosotros hacíamos los rótulos con papel, nos daban los pliegos de papel y plumones, y nos poníamos a escribir todo lo que íbamos a leer, y alguien nos los ayudando el proyecto, el pergamino, dando vueltas. Y a todo esto bajando o subiendo gradas, o en lugares de lejos teníamos que ver. Entonces conocí muchos lugares
por eso, y aprendí un montón también de lo mismo que yo iba leyendo, ¿verdad? Y teníamos este grupo de amiguitas, de las que las mayores nos enseñaban también cómo a irnos desenvolviendo en esto. Entonces cuando llegué a Juventud en Línea, ya llevaba algo de tablas, ¿verdad? Entonces aún así no era fácil, porque aquí estábamos leyendo, pero en Juventud en Línea ya era manejar un grupo de jóvenes, hacerles preguntas, como ir a hacer algunos reportajes. Entonces ya iba incrementando también el nivel de dificultad. Ay, como les decía hace un minuto, ahorita estoy súper nervioso, realmente. O sea, estamos con una eminencia en comunicaciones, así que no, pónganle cera. No, lo siento también. Al salir le voy pidiendo acá. Eso, ya reporte. No, No, pero la verdad que es súper contento. Créame que es algo que más o menos yo estaba así, estaba enterado de eso de la buena niño, más no sabía que había estado todo eso trayectoria, porque al fin y al cabo estamos hablando que fueron como 10 años más o menos. Sí, sí, fue bastante tiempo, y todo esto combinado con el colegio, con el deporte. Yo jugaba básquet, estaba en la selección del colegio. Una joyita. Una joyita. Sí, y me encanta todavía. Me pongo a veces a tirar. Ahora tengo más pulso que antes. La práctica se me Pero bueno, eso también fue como bien bonito, porque teníamos un grupo que era bien integral. Sacábamos buenas notas, estábamos en el equipo, y además algunas se iban a hacer certámenes de mate, otras de canto, yo en declamación, y así. Era como que... o sea que sí, realmente fue una buena estudiante. Sí. Integral. Sí, no, yo salía bien. No era la mejor, pero sí salía bien, y me gustaba un montón participar, aprender, andar en todo. Y como estábamos en el equipo, andábamos en todos los intramuros. Ya me imagino todo eso. Sí, yo recuerdo todo eso. Sí. O sea, bonito, porque sí, créame, yo la escucho y es interesante escuchar todas las experiencias. Sí. De repente uno se va imaginando las cosas que van pasando. La verdad que es súper bien, súper interesante. Y luego salió el Fátima. Sí. ¿Y ahí para dónde? De ahí me fui a la Matías. La Matías, ok. Y ahí siempre como buscando, bueno, digamos que en mi familia ha habido muchos abogados. Mi papá era abogado, mi hermana estudió también leyes, mi tío, mi prima, mi primo hermano, todo era como que me iba... O sea, que ahí el que se acercaba ya sabía lo que ella... Sí. Y quizás había una expectativa en algún momento de que yo también estudiara leyes. Leyes, me imagino. Pero como venía de chiquita con esto de las cámaras y la televisión y las alguien comunicaciones... tenía que romper el vocal. Ay, me tocó a mí. Y tuve el apoyo también de mis papás. Bueno, mi mamá anduvo conmigo en el equipo, en los partidos, también en el canal y toda la grabación. Entonces, ella sabía el tipo de perfil que yo llevaba. Y cuando entré a la universidad a aprender, bueno, a estudiar comunicaciones, mi meta era ser presentadora de noticias. O sea, ese era como lo que yo quería Por hacer. Eso, el fin de la carrera, definitivamente. Pero al entrar ya a conocer más de la carrera y entender otras áreas, a mí me encantó la materia de las relaciones públicas, que me la dio un catedrático que lo admiro hasta el día de hoy, Luis López Portillo. Un saludo a Lic López. Y no, o sea, ya empezar a hablar de estrategia, de audiencia, de mensaje, de influencia, de cómo poder influir en la agenda mediática, en todo. Entonces, sí, me encantó, y por eso es que empecé a trabajar en eso. Ok. No, y la verdad que, bueno, ya hablamos un poquito de todo lo que era Carlita Rivas, pero ahora ya vamos a empezar a hablar de Carla Rivas. La MBA, ¿verdad? O sea, es MBA, o sea, no estamos hablando con alguien, pero yo quería preguntarle algo. Ya empecé a hablar un poquito del tema corporativo, el tema de todo lo que ha hecho, pues realmente Carla Rivas es una experta en comunicaciones, es una persona que ha estado en relaciones públicas, una persona que ha estado también en la parte, bueno, como catedrática, ¿sí? ¿Me equivoco? No.
Entonces, aparte de todo eso, del tema muy integral realmente, o sea, es una persona que por eso, créame que yo lo admiro mucho, se lo había comentado, y desde que comenzamos este proyecto, una de las personas que deseaba yo que estuviera acá con nosotros era justamente eso. Entonces, feliz que esté aquí, pues realmente, no, gracias, no le tengo nada de decir gracias toda la noche. Y sí, yo sé que ha tenido muchas experiencias en la parte, bueno, aparte de la experiencia de Canal 10, yo sé que también ha estado en agencias de publicidad, que están en empresas de telecomunicaciones, en la parte también de responsabilidad social, empresarial, y en la parte de voluntariado también. Sí. Cuéntenme de voluntariado. Así que aparte de eso también, tanto. Sí, la verdad es que ha sido, ahora que lo escucho, sí, ha sido todo un camino. Ya no me acordaba. No, ha sido todo un camino, pero no creo que haya sido intencional en ningún momento como empezar a hacer esto, lo otro, sino que han sido oportunidades que me han llegado o que he buscado y que las he aprovechado. Y desde que comencé, por ejemplo, en la carrera, bueno, comencé a trabajar joven. Tenía como al segundo año de la carrera o tercer año, comencé a trabajar en una agencia de relaciones públicas donde aprendí muchísimo, pero ni siquiera pregunté cuánto me iban a pagar. O sea, yo quería estar ahí, no me importaba si no me pagaban. Y ahí estuve el primer año, después me moví a trabajar en el gobierno, en lo que ahora es Invest. Era Proesa eso. Era Proesa. Y llegué, en realidad, los primeros meses a apoyar un montón en la parte administrativa, a ordenar requisiciones, órdenes de compra. A ordenar los papelitos, memos, todo esto, apoyándole a la que era mi jefa. Y luego ella se va del país, le salió una oportunidad fuera y me quedo yo con eso. No llegó un reemplazo, en todo ese tiempo lo hice yo sola. Sí, era yo sola, con algún apoyo de otras personas, pero yo lo estaba liderando. En eso me graduó y se nos mete la idea a dos compañeras más y a mí, amigas de la universidad, de irnos a estudiar fuera. Entonces nos fuimos a Barcelona a estudiar un año. Mi primera maestría en gestión de la comunicación corporativa, dirección de la comunicación corporativa. Qué bien. Entonces estuve un año allá, que fue un año espectacular, donde viajé, aproveché mucho a conocer, conocí personas de diferentes países, culturas. También tuve la oportunidad de trabajar allá y yo era pasante allá. Estuve como pasante en una agencia de comunicación y pues los eventos eran en aquellos grandes palacios de Montjuic, ¿verdad? O sea, una cosa espectacular. Y luego regresé. Bueno, en todo esto, antes de irme, unos meses antes de irme, conocí a mi actual esposo. Entonces yo me fui con novio. Pues anduvo vagando. No, pero súper bien. La verdad es que desde que nos conocimos yo sabía que él era. Y no estuvimos mucho tiempo de novios, fueron como 8 meses presenciales y luego no sé cuántos meses online, pero me fue a pedir matrimonio allá en Venecia. Viajamos y bueno, fue súper bonito, la verdad. Y cuando yo regresé, empecé a trabajar como 2 meses después de haber regresado en una agencia otra vez de comunicación, de relaciones públicas. Bueno, la agencia era de publicidad y yo estaba en el área de relaciones públicas. ¿Qué agencia era? En Ogilvy. Sí. Y la pasé súper bien porque ese era otro mundo también de creatividad y todo, muchas marcas, súper buen ambiente. Con una persona súper buena también en relaciones públicas que yo considero que fue como... yo quiero ser ella, que es Nadina Rivas. Y es como que ya prácticamente pasando, digamos, de la teoría realmente a la práctica. Sí. ¿No? De hecho, Nadina llegó a dar una charla en la U. Y por eso es que yo quise estudiar Relaciones Públicas también, porque vi el trabajo que ella hacía en la agencia. Y después estuve ahí como un poco menos de un año y me moví al gobierno de nuevo, esta vez en la Superintendencia de Competencia, ya con un puesto de liderazgo.
y ahí estuve como 6 años. Y luego ya me pasé a una multinacional, que fue un reto súper grande, porque yo venía de estar en una institución de gobierno de 40, 50 personas a un monstruo. Sí, me imagino. De más de 1000 personas y como 7 marcas en una. Entonces fue un gran reto, yo no sabía tampoco nada de responsabilidad social. Sí, es que es un mundo completamente aparte, o sea, mucha Sí. gente no sabe y la RSE es otra historia. Es otra cosa, no es solo voluntariado ni solo donar, es mucho más profundo, está metido en, estamos hablando de la sostenibilidad, está metido en la estrategia de la empresa y es generar valor con los públicos de interés. Entonces estuvo súper bien, ese creo que fue el salto que me permitió mucho en esa posición, porque aprendí mucho. Cuando uno está dentro de una multinacional, aprende muchísimo de las mejores prácticas de todos los países, de la gobernanza, de cómo funcionan realmente empresas grandes, serias. Sí, es completamente diferente. El nivel también de lo que se estaba viendo, trabajando, los compañeros, esta gente, todo el equipo que trabajaba allí, de alto nivel, gente de la que uno aprendía en cada reunión. Entonces fue una escuela espectacular. Todo el tiempo que estuve ahí aprendí también de responsabilidad social gracias a instituciones de las que uno aprende, haciendo proyectos a nivel nacional, creando ecosistemas de valor, integrando varias empresas e instituciones para un solo propósito. Entonces, el networking que se genera ahí también es súper valioso. Sí, definitivamente. Que me sirve hasta el día de hoy. No, y ahí sí yo completamente de acuerdo, porque igual, vea, también uno nunca sabe de repente para qué le puede servir, tanto en buen plan como en mal plan, pues realmente puede servir mucho. Y en la parte corporativa, ¿cuál como que ha sido hasta ahorita pues la mejor parte? O sea, hablando completamente desde que salió de la universidad, de la primera empleo hasta el último. Híjole, bueno, cada uno ha tenido sus cosas buenas y sus cosas mejorables. No tan buenas. Ajá, pero yo creo que el periodo que estuve en esta multinacional fue bien valioso para mí, porque me sentía cómoda en cuanto a la gente que tenía alrededor, muy técnica, muy profesional, aprendía mucho. Mis líderes fueron buenos también, me hacían sentir cómoda, valorada y estaba en constante aprendizaje. O sea, yo estar viendo de cerca a 2 pasos, bueno, no, 5 pasos, viendo cómo actuaba el CEO, qué decisiones tomaba, qué palabras decía, cómo motivaba a los equipos. Entonces todo eso era como para mí algo súper valioso. Sí, no, la verdad que acaba la lista donde lo que la frase que aporta realmente valor. No, es súper bien. Y por el tiempo también, estuve bastante tiempo, entonces... ¿Cuánto tiempo estuvo? 9 años. 9 años. Sí. Y yo construí el área de comunicaciones, entonces hay mucha satisfacción atrás de esto, porque yo pude ver cómo todo cambió, cómo iba cambiando todo con el tiempo, no solo por mi área, sino todas las áreas, cómo se iban transformando, creciendo, enfrentando retos, enfrentando a la competencia, retos del entorno comercial, político, económico, de todo. De todo un poco. Sí. No, la verdad que sí, la verdad que yo también me he visto la trayectoria realmente y es justamente eso lo que platicamos antes de comenzar con el podcast. Era justamente que de repente uno ve la pantalla, la imagen, digamos, no mejor dicho la palabra, la imagen, pero realmente no sabe el trasfondo, todo lo que ha pasado una persona, todas las cosas que realmente ha hecho y cómo ha logrado llegar a eso. Entonces, y dentro de todo eso, ¿hay alguna parte negativa también? O sea, todos, como me decías, no tan buenas, pero hay partes negativas. En general, desde ahí, desde la hora del niño, de toda la trayectoria que ha tenido, que diga de verdad, Carla, esto yo no lo había querido vivir.
Sí, tuve algunas jefas que fueron malas conmigo. Nombre. Sí, y no solo conmigo, yo creo que en general eran personas complicadas de carácter, y que creo que no tenían las herramientas para poder llevar a cabo un buen liderazgo con sus equipos. Entonces eso yo lo pude ver de cerca, cómo afectaba la productividad y la salud de las personas. Y cómo cuando esas personas ya no estuvieron, ya sea porque yo me fui a otro lugar o porque ellas se fueron, todo cambió. Cambió el entorno, el ambiente. Cambió el entorno, cambió todo, sí. Entonces yo creo que lamentablemente tuve que vivir eso porque en una de esas fue el inicio de mi carrera